Vamos a cerrar entonces este día martes, luego de un día difícil para los mercados. Vamos a hablar con Raba Bursátil, con su analista Alejandro Barbarota, que está con nosotros. Ale, día difícil, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estuve analizando un poco la cartera y cuando digo analizando es que analizo mis inversiones que tienen una gran diversificación para entender un poco por dónde fue el mercado. Arrancó con un rebote fuerte, luego se desinfló, pasamos a negativo en el Merval. ¿Cómo terminó quedando este índice tan volátil? Bueno, hoy justamente lo que estás diciendo fue terrible la volatilidad que hubo en el Merval, pero que también acompañó la volatilidad que hubo en Estados Unidos, ¿sí? No nos podemos quedar ajenos de esto porque obviamente el mercado se vuelve a asociar a un comportamiento más similar al de el mercado de Estados Unidos que a las propias noticias locales. La verdad que la mayoría de todos los papeles termina una jornada positiva, ¿sí? Pero no nos entusiasmemos tantos con grandes porcentajes de aumento. Estamos Claro. hablando entre un 0, algo por ciento y Banco Macro, por ejemplo, te diría TGS con el casi 3% como mucho. El resto, un promedio entre el 1 y pico, que es como está cerrando en estos últimos minutos el Merval. Claro, Pero reitero, había necesitamos varios una días, noticia Ale, ¿no? importante. Para cortarlo de hacer necesitamos Varios, varios días. varios días, pero aparte Santiago, lo que está pasando últimamente es que nos estamos pegando bastante al comportamiento de Estados Unidos, cuando Sí. generalmente siempre las noticias locales, que estamos con tanta expectativa los argentinos por muchísimas noticias, la verdad que no lo estamos asociando tanto, por lo menos desde los inversores. Hoy había una noticia que amanecíamos con el tema del DNU y todos nos preguntábamos, ¿cómo va a impactar esto hoy? El DNU era la gran pregunta en el Merval, en la City porteña. La verdad, te voy a ser honesto, pasó Sí, desapercibido casi. Reitero, creo que nos comportamos más con los vaivenes que tuvo Estados Unidos, que arrancó igual que como estás diciendo, con algunas subas que después que, bueno, Trump hoy habló, hizo un anuncio y eso volvió a pinchar un poco el mercado de afuera casi al cierre, ¿no? claro, es cierto que el 25% de los aranceles modifica un poco la visión de los inversores, pero lo que vos decís, Ale, es muy claro. Los drivers eran locales y un driver importante era plantearle al Congreso Nacional cómo iba a ser o cuáles eran los lineamientos del futuro préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, y te lo pregunto como analista, no es poco, Sí. porque el Fondo Monetario no dijo te voy a dar tanto, andá y tratalo en tu Congreso. Me parece que es como, al no tener noticias, la generó. ¿Sintió eso el mercado? Mirá, la verdad que el mercado estaba expectante a eso y me parece que el decreto de necesidad de urgencia estuvo falto de información. ¿Qué es lo que sabemos de Claro. ese decreto? Que seguramente hoy en el día ya lo habrán mencionado, pero vale la pena volver a repetirlo, que es un programa de facilidades extendidas hasta el 2035 y que va a contemplar un refinanciamiento de los pagos en los próximos 4 años. Y lo otro que sabemos es que esa plata va a ir al Tesoro, con eso el Tesoro va a cancelar deuda del Banco Central, sí, hablamos de letras en dólares, y eso va a recapitalizar un poco el Banco Central y sus reservas, que en principio era uno de los puntos, de los tres Claro. puntos que el ministro de Economía lo utiliza para poder salir el día de mañana del cepo. Pero no sabemos, y esto es lo importante, no sabemos monto, costo financiero, cronograma de pagos, la amortización y también los covenants, ¿no? Las condiciones de eso. La verdad que va a estar difícil en el Congreso también que los diputados y senadores voten ambas cámaras, algo de lo cual desconozca casi la mayoría de lo que se trata, pero el DNU entra en vigencia hasta que, caso contrario, ambas cámaras, digamos, Claro, dictaminen lo contrario. hasta el rechazo. El punto es que podemos estar en presencia de un patear la pelota y un aplazamiento de los vencimientos del 2026, que son los Sí. preocupantes. 21 mil millones de dólares más 23 mil que tiene el Banco Central. Digo, sin ese dinero fresco simplemente atrasaríamos los vencimientos 2026, pero no podrías sacar el cepo a pesar de que el presidente decía que en el 2025 no íbamos a tener cepo. ¿Qué pasa con el preiseo? Porque nosotros analizamos hoy una caída del 20% en lo que va del año,
de la acción de YPF. Sí. No estamos hablando de algo con tanto riesgo. Ale, ¿cómo lo están analizando ustedes? Además que hay que analizarlo con el llamado de cada uno de los inversores que dice, che, van muchos días de baja. ¿Esto puede continuar? Yo creo que sí, todavía puede continuar. Y la reacción de hoy, que fue como tibia, con estos aumentos que ¿Mm? tuvieron, a ver, terminan verde, pero bastante, bastante tibio, me terminan de confirmar un poco esta posición, ¿sí? Es decir, hoy tenemos una noticia, rebota un poquito el mercado, la falta de ausencia de los próximos días de nuevas novedades, ¿sí? También el discurso que estuvo bastante pro mercado del presidente, digamos, el fin de semana, la otra vez, que tampoco reaccionó tanto el mercado. Claro. Es como que el mercado que se había pasado de mucha emoción y expectativas hasta mediados de enero, empezó a entender que, bueno, quería ver cosas concretas. El primer punto, que fue la falta del acuerdo cuando vino acá, digamos, la comitiva del Fondo Monetario y no salió un acuerdo como todos esperábamos, ya nos empezó a hacer un poquito de ruido y me parece que eso se termina trasladando en el tiempo. Lo que Sí, vos decís, Santi, está muy bien, era uno de los puntos, esto del préstamo, obviamente, no sabemos el monto, lo cual eso es muy importante, pero también hay otros puntos que van a faltar para poder levantar el cepo de acá al principio del año que viene, como vienen diciendo, por ejemplo, la convergencia entre el core IMPEC y obviamente la inflación, y obviamente controlar estas variables, y obviamente tengamos en cuenta también, y esto es dato duro, de que se interviene el mercado de cambios en el mercado de capitales, y obviamente me parece que es un punto que el FMI mucho no le gusta. sin duda. Y también me pregunto, Ale, y lo reflexionen, creo que lo tenemos que reflexionar todos los analistas, es hasta qué punto favorecer o fomentar el wait and see generaría una debacle mayor en el mercado. ¿Por qué? Porque obviamente el wait and see va a ser con dólares en la mano que va a seguir demandando y que va a hacer que el dólar siga subiendo su valor. Sí, ese es el punto y realmente las fuerzas se notan en el mercado que está como para que el dólar libre, el MEP, contado con liqui, tienen una fuerza y una tendencia hacia arriba. Sí, que obviamente estas intervenciones, obviamente lo tratan de mitigar un poco. Recién hablabas de YPF, YPF también tiene una situación particular porque se le suma el tema del petróleo, ¿no? Entonces se potencia todo un poquito más. Nos pasa también con Vista Energy, que es, entre comillas, Argentina, alguna forma de decirlo por Sí. sus activos. Pero lo que digo es eh, los activos, como vos bien decís, han tenido una corrección importante en lo que va del año hasta ahora. Arrancó marzo, siempre se habló de un febrero que históricamente era malo y fue malo. Marzo no está repuntando, digamos, en la medida que uno está esperando. Y me parece que este wait en sí, como vos decís, o puede lateralizar un poco el mercado, que es una Ujú. posibilidad encontrando un piso de precio por ahora, ¿sí? O puede seguir corrigiendo en el corto. Seguramente que cuando salga una noticia respecto al acuerdo con el fondo, el mercado va a reaccionar, seguramente, pero ojo con esto, ¿eh? Porque tú dices, bueno, va a reaccionar de manera positiva. No, hay que ver las condiciones, hay que ver el Exactamente. monto, los desembolsos, si es todo junto, en cuotas, cómo va a ser el cronograma de pagos. Hay un montón de dudas que nos queda todavía respecto a eso. El condicionamiento vale es fundamental. Gracias por estar con nosotros, como siempre. No, a ustedes, saludos, buenas Gran tardes. abrazo, Alejandro Barbarota, analista bursátil de Raba Bursátil, cerrando una jornada positiva para el mercado, necesaria, por supuesto que no alcanza, está muy lejos de la fuerte caída del lunes negro en la Argentina.